el título de la cuenta de 3? 1, 2, 3. Qué importante es que aprendamos a vivir en balance. Los problemas más grandes que hay en nuestra vida personal y en nuestras relaciones y en nuestro matrimonio y en nuestra economía y en cualquier área de nuestra vida es porque perdemos el balance en nuestra vida. De repente un matrimonio puede empezar muy bien, su matrimonio, ¿verdad? Su relación, y parecer que todo va muy bien, pero es cuestión de tiempo para que se empiece a notar hacia qué lado se carga la balanza, ¿verdad? De repente el hombre, ¿verdad?, se vuelve un trabajador empedernido, ¿verdad? Que trabajo, y se carga la balanza hacia ese lado, y entonces empiezan los problemas en el matrimonio, ¿verdad? De repente, ¿verdad? Si no tenemos un balance en nuestra relación matrimonial y nuestros hijos, y entre nuestra familia como padres y todo ese asunto, y empezamos a descuidar el área de nuestra familia por poner atención a nuestra familia externa como padres, hermanos y todo ese rollo, y cargamos la balanza hacia ese lado, empiezan los problemas acá. Toda la vida tiene que verse regida por un balance. No podemos, hablándolo en todos los sentidos, aún espiritualmente. Aunque suene raro y aunque suene medio extraño, sí es cierto. A veces el sobreespiritualizar las cosas hace que tú pierdas un balance y tú tengas problemas en tu vida, en tus relaciones, en todo el asunto. De repente ya no puedes juntarte con nadie porque todo es pecado, ¿verdad? De repente ya no puedes comer, ya no usas el jabón Colgate ni Palmolive porque todo es del diablo, ¿verdad? Y todo empiezas a sobreespiritualizarlo, entonces pues te metes en una burbuja que es imposible y empiezas a tener problemas. En la iglesia, si tú no vives una vida de balance, ¿verdad? En tu iglesia, puede ser peligroso también para toda tu vida. Era un problema que estaba surgiendo en la iglesia de Corintios, ¿verdad? Pablo habla a la iglesia de Corintios, era una iglesia llena de dones espirituales. La Biblia dice que eran hombres que hablaban en lenguas, que hacían sanidades, que tenían dones de discernimiento, y bueno, era una iglesia llena de aptitudes y de dones por parte de Dios. Sin embargo, Pablo les dice, hey, tranquilos, no se aceleren, ¿verdad? ¿Qué tal si de repente todos están bien espirituales, hablando en lenguas y todo el asunto, y entra alguien y los ve haciendo ese rollo? Pues van a decir que están locos, ¿verdad? Hay que hacer un balance. No quiere decir que hacer las cosas del Espíritu sean malos, simplemente tenemos que crear un balance. Pablo les dijo, hagan todo está bien, pero todo hágalo en orden y decentemente. El problema siempre en nuestras vidas, los problemas que se empiezan a generar en nuestras vidas siempre va a ser porque cargamos la balanza siempre hacia un lado más que al otro. Y siempre tenemos que hacer altos en nuestra vida y ajustar ese asunto. Cuando nosotros vivimos un desbalance en lo espiritual, eso se va a ver reflejado en todas las áreas de nuestra vida. Cuando vivimos un desbalance emocional, eso se va a ver reflejado en todas las áreas de nuestra vida. Cuando vivimos un desbalance corporal, físicamente hablando, ¿verdad? Cuando tú no te cuidas en tu alimentación y le pegas bien dura todas las grasas, bueno, pues eso es un desbalance que traes a tu cuerpo y de repente, ¿verdad? Tienes que hacer un alto y tienes que ponerte a balancear, ¿verdad? Comer proteínas, comer esto, lácteos y todo el asunto para que tú puedas volver a tu estatus normal. Te quiero decir que los problemas más grandes en la vida, en todas las áreas del ámbito del ser humano, tienen que ver cuando perdemos el balance. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno con nosotros, Señor. Tu palabra es viva y es eficaz, y dice tu palabra que es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo y discierne, Señor, hasta los tuétanos, dividiendo el alma del espíritu. Y hoy, Señor, queremos que tu palabra tenga esa función, que penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y discierna realmente qué es lo que está sucediendo dentro de nosotros. Si hay algún área en nuestra vida en la que estamos perdiendo el balance, si estamos perdiendo un equilibrio en nuestra vida en ti, Señor, te pedimos hoy, haznos reflexionar, porque es cuestión de tiempo para que los problemas vengan. Danos el discernimiento de entender, Señor, que aunque nosotros pensamos que lo que estamos haciendo está bien, pueden provocar un problema muy serio en nuestra vida emocional y espiritual, en la vida de nuestra familia y en todos los ámbitos de nuestra vida. Dependemos de ti, de tu gracia, Señor. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Santiago habla acerca de esto, aunque está hablando acerca de los extremos del hombre rico y el hombre pobre.
Aunque está hablando específicamente de economía, me gusta aplicarlo a todas las áreas de la vida. Vamos a leer Santiago capítulo 5. Estamos batallando aquí. ¿Sí sirve? Ahí está. Santiago capítulo 5 del versículo 1 en adelante. Dice así: ahora escuchen ustedes los ricos. Lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas y eso que estamos en los últimos tiempos. Oigan cómo clama contra ustedes el salario, cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujos y de placeres desenfrenados. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado al justo sin que él les ofreciera resistencia. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes, manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es compasivo y misericordioso. Sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Que su sí sea sí y su no, no, para que no sean condenados. El apóstol Santiago está hablando acerca de un desbalance que se estaba dando en la iglesia primitiva. Este hombre empieza hablando duramente a los ricos o a los adinerados, empieza hablando a ellos que eran gente que estaba confiando obviamente en sus dineros y que estaban ganando su dinero de una manera deshonesta. Repite después de mí: deshonesta. Estos ricos lo que estaban haciendo es que le estaban reteniendo su dinero a los pobres y de esa manera ellos estaban ganando más dinero y estaban oprimiendo a los pobres obreros que estaban trabajando para con ellos. De una manera deshonesta estaban haciendo dinero. Y Pablo habla a esos ricos y los confronta duramente, les dice: su dinero se va a podrir, todo lo que ustedes tienen se va a acabar, y confronta de alguna forma, de una forma fuerte a estos hombres que estaban de alguna forma confiados en el asunto de su economía y de su estatus social. Pero también habla a los pobres y dice: hey, vivan, porque la venida del Señor está pronto. Recuerden que el Señor es el que galardona, y empieza a dar ciertas promesas a estos dos tipos de personas, tanto a los ricos como a los pobres. Me llama mucho la atención de estos versículos. Yo encuentro dos verdades impresionantes que no solamente se aplican al asunto de la economía, sino que se aplican a cada área de nuestra vida. Dos verdades que tenemos que nosotros que recordar todo el tiempo que estemos durante esta tierra. Porque es muy fácil perder el piso, es muy fácil darnos cuenta cuando estamos muy bien que las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Que me gustaría mucho que el día de hoy habrá alguien que haya experimentado eso y de repente estaban muy bien económicamente, estaban muy pues con una condición económica estable y de repente ¡pum!, todo se acabó. ¿Habrá alguien que haya experimentado eso de un día o de una semana para otro? ¿Nadie ha experimentado un caso así? ¿No? Que alguien estaba bien y de repente ya no. ¿A poco? Qué buena onda, ¿verdad? Bueno, y el caso al revés, yo supongo que sí, ¿verdad? El caso al revés, cuando probablemente tuviste una situación económica leve, corta, y de repente Dios te empezó a bendecir. ¿Habrá alguien que experimentó eso? Bueno, yo creo que entonces la plática va dirigida a eso, ¿verdad? Dos verdades que yo encuentro en este asunto.
Número 1, si Dios te ha bendecido, no te olvides quién es el que te bendice. Dilo conmigo, 1, 2, 3. Si eres bendecido, no olvides quién te bendice. Es muy fácil perdernos cuando nos empieza a irnos bien y se nos olvida que quien nos da las riquezas, quien nos da la capacidad, es el Señor. Es una línea muy delgada, ¿verdad?, en la que nosotros podemos perder esa proporción de las cosas y empezarnos a irnos bien, y es muy fácil, peligrosamente fácil, pensar que lo que hemos logrado y lo que hemos tenido, lo que hemos hecho hasta ahorita, ha sido por nuestras capacidades. Fíjate lo que dice Eclesiastés capítulo 5, del versículo 18 en adelante. Dice así: esto es lo que he comprobado, dijo el autor de Eclesiastés, aparentemente el rey Salomón, dice, que en esta vida lo mejor es comer y beber y disfrutar del fruto de nuestros afanes. Es lo que Dios nos ha concedido, es lo que nos ha tocado. Repite después de mí, nos ha concedido. 19. Además, a quien Dios le concede abundancia en riquezas, ¿quién es el que concede abundancias y riquezas? Dios. También le concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar de sus afanes, pues esto es, ¿qué dice? Don de Dios. Fíjate qué bueno es Dios. Aparentemente Salomón nos está hablando acerca de esto. Qué bueno es Dios que, aparte de que te da la bendición, aparte que te da las capacidades para que tú puedas trabajar, te concede que a través de esos talentos y esas habilidades tú ganes un dinero. No solamente eso, aparte te da chance de que comas de eso, porque bien tú lo puedes haber ganado y entregárselo al Señor. Pero Dios te dice, no, está bien, vive de tus afanes, come de tu esfuerzo. Eso es una ley natural. Por eso, yo tengo muy claro, iglesia, que mucha gente que no conoce de Dios y que no teme de Dios, tiene capacidad económica y tiene riquezas, no precisamente porque Dios lo bendiga. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Sí estás de acuerdo conmigo? Levanta tu mano si estás de acuerdo conmigo. Hay gente que es muy trucha, muy inteligente para hacer negocios y tener una buena cantidad de dinero, buena cantidad de negocios y no tener ningún ápice de temor de Dios. Y no puedo pensar que esa gente sea bendición de Dios. Lo que yo sí puedo pensar es que Dios le dio esas capacidades a ese hombre. Eso sí lo puedo creer, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. La capacidad de hacer riquezas, dice aquí, la capacidad de hacer abundancia, la concede el Señor. También concede que puedas comer de ellas y tomar parte y disfrutar de sus afanes. Pues esto es un don de Dios. Pero fíjate el versículo 20, qué interesante es. Y como Dios lo llena de alegría el corazón, porque está viviendo una abundancia, porque está viviendo un desahogo económico, dice, y como Dios le llena de alegría el corazón, muy poco reflexiona el hombre en cuanto a su vida. La alegría que se puede sentir cuando tú estás bien económicamente es un regalo de Dios para que tú puedas tener paz, para que tú puedas tener tranquilidad. Pero este mismo pasaje nos habla de lo peligroso que es que esa misma alegría crezca en nuestro corazón, porque eso nos va a hacer olvidar, reflexionar quién es el que nos da la capacidad. ¿Quién es el que nos da las riquezas? ¿Quién es el que nos da la paz y la tranquilidad? Ahora, insisto, aunque estos pasajes están hablando de un asunto material, a mí me gusta aplicarlo al asunto espiritual. Todas las cosas están conectadas una con la otra. El libro de Juan, el tercera de Juan, cuando Pablo le escribe a Gallo, le dice, yo anhelo que seas prosperado en todos tus asuntos y que tengas salud. Pero dice, así como prosperas espiritualmente. En la medida que tú puedes prosperar espiritualmente, esto es una mayor comunión con el Padre, un mayor conocimiento del Hijo de Dios, una mayor unidad en la fe, en la misma medida en la que Dios te va a hacer prosperar en todos los ámbitos de la vida. El libro de Santiago, lo acabamos de leer hace unas semanas atrás, dice, toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay variación, dice, ni sombra de mudanza. Lo primero que tenemos que recordar nosotros cuando estamos bien económicamente, cuando estamos bien espiritualmente, cuando estamos bien emocionalmente, es darle gracias a Dios por lo que Él nos permite vivir. Lamentablemente la gente se acuerda más de Dios cuando no les está yendo bien. Lamentablemente hacen más oración cuando no hay trabajo, hacen más oración cuando no hay dinero,
Hacen más oración cuando hay enfermedad. Hacen más oración cuando las cosas no van bien. Y es ahí cuando perdemos el balance. Dios quiere que con la misma intensidad que oras cuando le pides a Dios, sea la misma intensidad con la que tú eres por darle gracias por lo que ya tienes. El problema es que cuando estamos bien, se nos olvida. Se llena de alegría el corazón, dice este pasaje, ¿verdad? Y por esa alegría, muy poco reflexionamos en cuanto a la vida y en cuanto a lo que Dios ha dado por nosotros. Fíjate lo que dijo Dios al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 8. Ni se te ocurra pensar, dice. Dios dijo, ni se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Me encanta cómo Dios dice, ni se te ocurra pensar que lo que estás haciendo, lo estás haciendo por tus capacidades. Ni se te ocurra pensar que lo que tú tienes y has ganado ha sido porque tú has sido muy inteligente, porque ahí dice, porque es Dios quien te da el poder de producir. No quiero que levanten la mano, pero ¿cuántos de nosotros pudiéramos analizar eso hoy en esta noche? ¿Cuántos de nosotros nos podíamos levantar cada mañana y decirle, Señor, gracias? Gracias porque tengo un trabajo. A lo mejor no es el mejor trabajo, pero tú me lo diste, Señor. Gracias porque tengo un salario, puedo trabajar, generar. Gracias porque me permites comer de ello y a veces hasta me sobra para ir a comprar ahí unos chuchulucos o el asunto. La verdad es que nuestras oraciones van inclinadas más a la demanda más que a la oferta. Nuestras oraciones van más inclinadas, Señor, dame, quiero, llévame, tráeme. Nuestra actitud y nuestra bendición va a cambiar en el momento en el que nosotros nos cambiemos la mentalidad de demandantes a ofertantes. Cuando nosotros empecemos a ver la vida cristiana como lo que es realmente una reciprocidad, no solamente se trata de lo que Dios te pide, porque si Dios te pide, Él te da. ¿Estás de acuerdo conmigo? La Biblia dice, bienaventurado, más bienaventurado es dar que recibir, porque ¿qué quiere decir eso? Que si tú tienes la capacidad de dar, es porque Dios ya te dio. Dios no te va a exigir nada que Él no esté dispuesto a dar. El problema es cuántos de nosotros nos acercamos a Dios más que para pedirle, para ofrecerle, Señor, aquí está mi talento, aquí están mis habilidades, aquí está mi dinero, aquí están mis hijos, aquí está mi casa, ¿verdad? Aquí la pongo al servicio del Señor, aquí está mi carro, aquí está todo. Más bien nuestras oraciones van dirigidas a pedirle al Señor. Y quiero tener cuidado porque no quiero decir que esté mal pedirle al Señor. La Biblia dice, pide y se te dará, toca y se te abrirá. Pero no se te olvide que lo que Dios ya te ha dado, valga la redundancia, te lo ha dado el Señor. Dale gracias a Dios. Piensa más en lo que Dios te ha dado que en lo que Dios aún no te da. Yo estoy seguro que nosotros si hiciéramos un recuento y si hiciéramos una bitácora de las cosas que Dios nos da por día, bendiciones, abundancia, riqueza, paz, plenitud, contra las cosas que no hemos recibido por parte de Dios, nos vamos a sorprender que hemos recibido mucho más por parte de Dios que las cosas que aún no hemos recibido. El problema es que siempre estamos enfocados en lo que no, ¿verdad? Me llama mucho la atención cómo Santiago habla a estos hombres ricos que se estaban haciendo ricos, pero de una manera deshonesta. Como mucha gente que puede haber, ¿verdad? Que está ganando su dinero de una manera ilícita, de una manera deshonesta, haciendo tranzas, haciendo esto, haciendo el otro. Mientras estaba pensando en esto, se vienen las épocas de los impuestos, ¿verdad? Y me han contado cada historia de gente que abusa del gobierno. Cristianos que abusan y que mienten en sus declaraciones de impuestos por sacar dinero del gobierno, por los ¿cómo le llaman?
por los regresos que les da el gobierno, ¿verdad? Porque ponen gente de más, que de repente trabajan el seguro social de uno y de repente del otro, y hacen cada movimiento turbio, cada movimiento deshonesto, mentiras al gobierno, y de esa manera lo que tú estás haciendo es traer maldición a tu vida. Así que aquí no se trata de que el IRS te dé, aquí quien te va a dar es el Señor. Yo te exhorto a que este tiempo en el que vas a hacer tus impuestos, hagas lo más honesto posible. Si tú eres deshonesto con tu gobierno, estás siendo deshonesto con Dios. Jesucristo dijo bien claro, al César, lo que es del César. Al gobierno hay que pagarle, ¿verdad? Pero a Dios, lo que es de Dios. No, Dios me bendijo porque me regresaron quién sabe cuántos miles de dólares ahora, ¿verdad? Con los impuestos. ¿Cuál te bendijo? Tú solo te bendijiste, ¿verdad? ¿Sí me explico? No, Dios es bien bueno, como cuando vamos hacia algún lugar, ¿verdad? Y se nos olvida que nos cobraron, que no nos cobraron algo y decimos, ay, gracias Señor, ¿cuál gracias a Dios? Tú debiste haber vuelto. Hace poquito nos pasó algo así, ¿verdad? Fuimos ahí a comer al Pollo Loco en el centro y resulta que estaban batallando ahí a la hora de pagar con la tarjeta y no recibía la tarjeta y no sé qué rollo. Y le digo, señorita, sí tiene dinero, le digo, pero pues todos han de decir lo mismo, ¿no? Sí tiene dinero, bueno, total que la pasaba y de repente ya pasó la tarjeta y y ya pues agarramos nuestra comida, comimos y ya nos fuimos a la casa. Y yo trato de llevar ahí una bitácora de mis gastos que hago a través del banco, aparte de que el banco solo me lo registra, yo trato de llevar uno ahí en la computadora y metí en la tarjeta y me di cuenta, no sé cómo estuvo el rollo, me di cuenta que en la cuenta de banco no estaba registrado el pago del Pollo Loco. No decía ahí Pollo Loco y tanto, ¿no? Entonces dije, ¿qué pasó? Siempre me sucede que cuando pagas inmediatamente sale en la tarjeta, aunque no se descarga totalmente, pero ya aparece ahí el cobro, ¿no? Bueno, quién sabe, a lo mejor 1 o 2 días se va a reflejar, quién sabe cómo estuvo el asunto. Total que pasaron 2 o 3 días y nada. Dije, bendición. Así no dije, ¿qué onda? Entonces ya me di cuenta en el recibo que no sé cómo estuvo el rollo. A lo mejor lo que sucedió es que cobraron mi recibo con otra tarjeta, porque ya después me di cuenta que sale los últimos 4 dígitos de tu tarjeta, ¿verdad? Cuando pagas, y no eran las de mi tarjeta. Entonces, yo pude haber pensado, mira Dios, qué bueno, ahí alguien lo pagó por mí, ¿verdad? Sin deberla ni temerla, alguien la pagó. Entonces, ayer, ¿cuándo fuimos al Pollo Loco? Ayer fuimos a comer al Pollo Loco. Entonces le dije a la muchacha, es que le digo, la última vez que vinimos, no me cobraron la comida. Entonces me dijo, no, sí se cobró, se debe haber cobrado porque inmediatamente hubiera salido. Pues sí la cobraron, pero se la cobraron a otro, le digo, yo no, alguien pagó mi comida. Ah, no, pues qué bueno, decía. No, le digo, lo que pasa es que, pues eso no está bien, le digo, o sea, yo quiero tener mi conciencia tranquila de que yo pagué por mi comida, ¿verdad? Si alguien me la ofrenda voluntariamente, pues vénganos tu reino, ¿verdad? Pero si así que a fuerzas, ¿verdad? A su tarjeta pues no, como que no me siento muy bien, ¿verdad? Entonces me dijo, no, pues ya no se puede hacer nada porque ese cargo, pues ya se hizo, ¿no? Pero la verdad que yo me quedé así como que, híjole, qué mala onda. Mi mente decía, gloria a Dios, pero mi espíritu me estaba redarguyendo, así como que, ¿qué hago? Pues ni ahora, ¿cómo localizo a esa persona para pagarle el Pollo Loco? Pues no puedo, ¿no? Entonces, pero la verdad es que mucha gente ve esas cosas como bendición, y eso no es bendición. ¿Sabes qué son? Son pruebas que Dios pone ahí. Si alguien te dio feria de más, no fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Fue que se equivocó la señora y tú tuviste que ver, ¿sabes qué? Mira, me diste de más. El problema es que nosotros tenemos un equivocado concepto de bendición. Nos gusta bendecirnos a nosotros mismos y Dios no funciona así. Yo te invito a que ahora, ¿verdad? No, la verdad lo estoy diciendo con una conciencia limpia, porque yo no sé, ¿verdad?, del asunto. Simplemente me han contado cada historia últimamente de los abusos que tiene la gente contra el gobierno, porque el gobierno confía mucho en el hombre, ¿verdad? Pero en cuanto te agarran, te encajan la uña, ¿verdad? Pero el asunto es que si somos hijos de Dios, tenemos que ser honestos a la hora de hacer de nuestras declaraciones. No pongas de más, no pongas de menos, pon lo que es. Aunque tengas que pagar, Dios te va a bendecir por eso.
A lo mejor a lo mejor no te van a regresar lo que tú esperas que te regresen, a lo mejor ni te van a regresar, pero sabes que Dios está viendo tu corazón. Y de alguna manera u otra, Dios te va a bendecir. Sé honesto con tu gobierno. Está bien, ¿verdad? Como que se quedaron muy serios. A mí se me hace fácil porque yo todavía no hago mis declaraciones, nunca he hecho declaraciones, así que, a ver, ¿verdad? Después, ¿cómo le hago para...? Está bien, Dios va a ser bueno. Dicen, ten chamacos a morir, ¿verdad? Porque el gobierno te va a dar, ¿verdad? Entonces, la estamos pensando. ¿Verdad, gorda? No, dice, te ocurre pensar que lo que tienes es por ti. Siempre dale gracias a Dios por lo que tienes. En la bendición, dale gracias a Dios. Pero cuando no haya, también dale gracias a Dios porque Él te va a sostener. Fíjate lo que dice 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan, ¿qué dice? Inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia. ¿Quién nos da? Dios. Todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. Qué importante es que nosotros nos demos cuenta que en el tiempo de la bendición no solamente es para nosotros. Nosotros somos solamente un vínculo para bendecir al que a nuestro punto de vista o a nuestra forma de pensar no es tan bendecido como lo hemos sido con nosotros. ¿Sabes qué? La otra vez yo estaba analizando en las muchas ocasiones en las que yo había pensado que Dios no había sido tan bueno conmigo. La verdad de las cosas es que si yo veo a mi alrededor, puedo ver mucha gente en otros países, aún en mi misma ciudad, que está pasando situaciones peores, emocionalmente, económicamente y espiritualmente. Cuando tú ves hacia arriba, siempre te vas a menospreciar, pero siempre, cuando ves hacia abajo, siempre vas a decir, Señor, gracias. Porque aunque no la estoy pasando tan bien, o aunque no tengo la libertad que tenía antes, o aunque antes podía hacer esto y esto otro, y ahora no, te doy gracias, Señor, porque por lo menos puedo comer. Hace tiempo platicaba acerca yo de cambiar. El año pasado compartí una plática que le llamé Cambiemos nuestra mentalidad de miseria. Porque en esa ocasión yo preguntaba, ¿cuántos de nosotros somos ricos? Y en esa ocasión, pues nadie, porque todos tenemos como bien conceptualizado quién es un rico, ¿verdad? No, pues alguien que tiene una casota, un carro, ¿verdad? Mi tío fulano de tal, ese sí es rico, ¿verdad? Aquel o allá. Yo no, él sí es rico. Pero la palabra de Dios, la palabra rico, significa aquel que tiene más de lo necesario para vivir. Entonces, a la luz de esa verdad, estoy seguro que todos los que estamos aquí somos ricos, porque tenemos más de lo que necesitamos para vivir. El apóstol Pablo también en Timoteo dice, si tienen techo y tienen comida, conténtense con eso. Yo te quiero preguntar, ¿tienes más que techo? ¿Sí? ¿Tienes más que comida? Sí, a algunos se nos nota más que a otros, ¿verdad? ¿Tienes carro? Dale gracias, a lo mejor no es el carro del año que has soñado siempre, pero tienes algo en que moverte. Tenemos que aprender a cambiar nuestra mentalidad. Y aún en el momento en el que nosotros no nos sentimos tan bendecidos, Dios ha sido bueno con nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, Dios dice, no se te ocurra pensar que es por tu rollo. Porque en el momento en el que venga la calamidad o el problema, lo primero que vas a hacer es, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Sí o no? Cuando nos empieza a ir mal, que de repente nos recortan el trabajo, cuando a lo mejor ya no estamos ganando el dinero que estábamos ganando, o a lo mejor nuestro problema, nuestro matrimonio está creciendo en vez de disminuir, las primeras preguntas que hacemos es, ¿qué estoy haciendo mal? Si yo estoy orando, si estoy leyendo la Biblia, si no falto a la iglesia. Bueno, va a cambiar la perspectiva cuando nosotros empecemos a darle gracias a Dios por lo que ya nos ha dado y no tanto frustrarnos por lo que Dios no nos ha dado todavía. Punto número 2. Número 1, el asunto es que si eres bendecido o Dios te ha bendecido, no te olvides. Ese es el balance. Cuando Dios te bendiga, siempre acuérdate quién es el que te ha bendecido y eso va a mantener un balance en tu vida. Número 2.
Pero si estás afligido, no olvides quién es el que te sostiene. Por eso empecé esta plática preguntando eso. A lo mejor aquí no hay mucha gente. Sí, a mí sí me ha sucedido. Ha habido momentos en los que yo he estado más estable económicamente y hemos pasado situaciones económicas muy duras. El apóstol Pablo pasó por esas situaciones. Se me hace raro que ustedes no, ¿verdad? Pero si el apóstol Pablo y a nosotros, ¿no? A nosotros nos ha pasado, ¿no? Pero te lo platico, a lo mejor no te ha pasado, pero a lo mejor te va a pasar, ¿verdad? Digo, no lo deseo, pero a lo mejor te va a pasar. El apóstol Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que ha sido mi situación. ¿Sabes por qué? Porque él estuvo en la riqueza, pero también estuvo en la pobreza. Dice, he estado en enfermedad y he estado en salud también. Dice este pasaje, he estado en todo, dice. Y luego hace la frase más querida del cristiano. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido a estar saciado como a pasar hambres. ¿Sabes qué? Porque necesitas fortalecerte en el Señor para estar en el tiempo de la abundancia y acordarte de Dios. Necesitas poder para eso. Y también necesitas el poder de Dios para estar en la escasez y acordarte de Dios también. Por eso es importante que no solamente cuando nos está yendo bien o cuando aparentemente todo está bien, no te olvides que Dios es el que te los da. No te olvides que Dios es el que te bendice. Pero también quiero recordarte, si tú has pasado por una situación difícil o estás pasando por una situación difícil, carga tu balanza hacia ese lado, pero nunca te olvides quién es el que te sostiene. Eso va a mantener un balance en tu vida. Fíjate lo que dijo Job. Este hombre Job tuvo esas dos situaciones. Dice la palabra de Dios que él era un hombre íntegro, justo, apartado del mal, dice la Biblia. Dice un hombre que era muy rico, de los más ricos de aquel tiempo. Y tú conoces la historia. De un día para otro, literalmente de un día para otro, perdió todo. No solamente riquezas, perdió terrenos, animales, perdió a sus hijos, perdió el respeto de su esposa, perdió todo, repite después de mí, todo. De un día para otro. No fue un proceso de decaimiento, no, de un día para otro, este hombre perdió todo. Y esta historia de vida es una lección impresionante para ti y para mí. Porque tú y yo conocemos la historia, dice la Biblia que él era muy rico y luego pasó por una situación en la que perdió todo, absolutamente todo, pero después de este proceso de aflicción y de calamidad, Dios le dio el doble de lo que tenía antes. ¿Sí te acuerdas de eso? Entonces mi pregunta es, ¿valió la pena la aflicción? ¿Valió la pena la aflicción? La pregunta es, le hubiera preguntado a Job, ¿la volverías a pasar? Fíjate, pero todo depende de la actitud y del balance en nuestra vida. Fíjate lo que dice Job 1, del 20 al 21. Me impresiona este versículo. Dice, al llegar a este punto, ¿cuál es este punto? El punto en el que se vio que ya no tenía nada. Había perdido todo, hasta su salud. Dice la Biblia que su cuerpo se había llenado de llagas, ahora tenía una especie de lepra. Y dice la Biblia que estaba sentado ahí entre cenizas rascándose con un pedazo de madera, la lepra que estaba teniendo. Y dice que después de este punto, al llegar a este punto, Job se levantó. Repite después de mí, se levantó. Se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud ¿de qué? ¿De tristeza? ¿De reclamo? De adoración. Después de que había perdido todo, hasta su salud, dice la Biblia que vio que ya había perdido todo, se levanta, hace señal de duelo, rompe sus vestiduras, se rasura la cabeza y se postra a adorar a Dios. Y luego hace una de las declaraciones más importantes que creo que traen el balance de lo que estamos hablando ahorita. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo de partir. El Señor, ¿qué dice? Ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Me pongo chinito nomás de pensar en eso. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó,
ni le echó la culpa a Dios. ¡Wow! Eso es un balance. Yo te quiero preguntar, de un día para otro, ¿perdiste tu trabajo, tu casa, todo lo que has trabajado en tu vida? ¿Podríamos hacer una declaración como esta? ¿Podríamos en esa circunstancia hincarnos y adorar a Dios, declarar, bendito sea tu nombre, Señor, porque tú me lo diste y tú me lo quitaste? O sea, nunca fue mío, siempre fue tuyo. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. Dios dio, Dios quitó. Eso no me va a impedir adorar al Señor. Cuando nosotros perdemos ese balance, iglesia, lo primero que hacemos es precisamente todo lo contrario que hizo Job. Le echamos la culpa a Dios. Empiezan a surgir preguntas como, ¿y dónde estás, Dios, pues? ¿Sí o no? Empiezan a hacer declaraciones como que, Señor, si soy tu hijo, si soy hijo de un rey. ¿Sabes qué fue lo que trascendió en la vida de Job? De tal manera que después de la aflicción pudo tener el doble de sus riquezas. Fue esta actitud de adoración. Tanto en la abundancia, porque dice la Biblia que cuando él era rico y tenía todo bien, no había día que él no ofreciera sacrificio al Señor. Adoraba a Dios todos los días. Nada diferente cuando no tenía nada. No pudo ofrecer vacas porque ya no tenía, pero pudo ofrecer lo mejor que pudo haber dado, un corazón que adoró al Señor en el momento de la peor crisis de su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Creo que tenemos mucho que aprender todavía de esta historia. ¿Qué fue lo que le pasó a Job? ¿Por qué vivió lo que vivió? Si la Biblia dice que era íntegro y era justo, ¿por qué este hombre pasó estas calamidades? ¿Sabes por qué? Porque Dios quería darle más. Pero Dios sabía que si no se aseguraba de que su corazón estaba recto delante de él, el doble de la bendición que ya tenía solamente iba a ser su propia perdición. La misma prueba que Dios tuvo con Abraham cuando le pidió como sacrificio a su hijo Isaac. La historia nos dice que después de 25 años de espera por la promesa que Dios le dio de un hijo, y después de que el niño aparentemente tenía entre los 14 y 17 años, Dios se lo pide como sacrificio. Y la historia dice que Abraham, sin chistar, toma a su hijo, a Isaac, y va a ofrecerlo en sacrificio. Aunque la Biblia no habla de los sentimientos de Abraham, quiero que te pongas por un momento en los zapatos de Abraham, ¿verdad? Un hijo tan esperado, una promesa tan ansiada, y ahora Dios se la pide como sacrificio. La historia dice que Abraham llega al monte donde iban a ofrecerlo, y cuando llegan a las faldas del monte, va con sus criados, y dice Abraham, yo y el muchacho seguiremos de aquí en adelante. Y hace una declaración que a lo mejor muchos de nosotros no hemos puesto mucha atención, pero dice, yo y el muchacho iremos a ofrecer adoración a Dios. La historia dice que van en camino, todavía tenía buen rato de camino, llegan al punto, amarra a su hijo Isaac, está a punto del sacrificio, y de repente el ángel del Señor detiene la mano de Abraham al momento de hacer el sacrificio de Isaac. Y hace una declaración que yo creo que nos hace analizar el día de hoy. Dios le dice, no le hagas daño al muchacho, ahora conozco que yo soy lo más importante para ti. Dios siempre va a permitir situaciones difíciles en nuestra vida, aflicción, y lo único que van a generar en nuestra vida es una prueba para ver qué tan agarrados de Dios estamos, qué tan confiados estamos en Dios, qué tan plenos estamos en saber que todo lo que tenemos es porque Dios nos los ha dado. Imagínate solamente por un momento a Abraham. Dios se lo da y luego ahora se lo pide. Pues muchos de nosotros hubiéramos dicho, Señor, pues qué onda si tú me lo diste, ¿cómo te lo voy a entregar? Él tenía algo bien claro, Dios me lo dio, si me lo está pidiendo, se lo entrego.
Siempre las aflicciones van a tener la intención de probar nuestro corazón para ver si estamos capacitados para una mayor bendición. Las aflicciones van a probar nuestro corazón para ver si estamos listos para una mayor bendición. Recuerda esto. Fíjate lo que dice Salmos 34, del 19 al 20. Muchas son las angustias de ¿quién dice? Del justo. Muchas, repite después de mí, muchas. No poquitas, no de vez en cuando. Muchas son las angustias del justo, no del pecador, no del perverso, no del inconverso. Muchas son las angustias del justo, dice. ¿Pero qué dice? Pero el Señor la librará de algunas, de todas ellas. Le protegerá todos los huesos y ni un solo le quebrarán. Me llamó mucho la atención muchas son las angustias. Me gustó mucho la nueva traducción viviente. Fíjate lo que dice la nueva traducción viviente. Las personas íntegras enfrentan muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en toda ocasión. Pues el Señor protege los huesos de los justos, ni uno solo es quebrantado. La única intención de las aflicciones y de las dificultades en el pueblo de Dios, de los justos, de los íntegros, de los salvos, de los cristianos, como tú quieras llamarlo, siempre son para probar que tanto confiamos en el Señor y probar si estamos listos para una mayor bendición. El Señor se aseguró de que Job tuviera la capacidad de una doble bendición más de la que ya tenía. Las dificultades en tu matrimonio solamente son un pretexto por parte de Dios para probar, a ver si estás listo para lo que Dios tiene, una segunda bendición para tu matrimonio. Todas las pruebas que Dios permite en nuestro corazón, son con el pretexto de una mayor bendición. Job, les decía hace ratito, yo le hubiera preguntado a Job, sabiendo tú que ibas a recibir el doble de bendición que tenías antes, el doble de riquezas, ¿estarías dispuesto a vivir las aflicciones que viviste? ¿Estarías dispuesto a perder todo otra vez, a tus hijos, tu trabajo, tu salud, solamente por saber que el atravesar eso te iba a dar una mayor bendición? ¿Sabes qué? Yo creo que sí lo volveríamos a vivir. Lo que pasa es que nos asustan las aflicciones y no queremos vivir las aflicciones porque no estamos entendidos que detrás de ese velo hay una gran bendición que ni siquiera nos imaginamos. El libro de Corintios dice, ni ojo vio, ni oído oyó las cosas que Dios tiene preparadas para ti. Dice el libro de Efesios que Él puede hacer muchísimo más abundantemente de lo que hemos pedido o imaginado, dice. ¿Qué es lo más loco que tú le has pedido al Señor? Pues eso, lo más loco, lo más grande que tú le has pedido, a Dios se le hace un polvo. Y Dios puede hacer muchísimo más de lo que tú le hayas pedido o incluso de lo que tú hayas imaginado. Es tan dulce el fruto después de una aflicción que cuando lo tienes en tus manos, estarías dispuesto a vivir de nuevo esa experiencia. Es como estar embarazados, ¿no? ¿Sí o no? Yo no estoy embarazado, la Chelita está embarazada, pero, por ejemplo, yo veo que cuando es el embarazo, es difícil para las mujeres, ¿verdad? Es incómodo. Es incómodo cargar con un niño ahí, no solamente cargarlo, sino que te incomoda, ¿verdad? Que no duermes a gusto otra vez, de repente te encaja el codo, de repente te patea la columna y de repente te... Y no solamente eso, yo estuve en el evento de nacimiento de mi hijo Cristian. Es una experiencia increíble. Yo estaba bien preocupado porque decía, ¿cómo puede suceder eso? ¿Así no? ¿Cómo puede pasar eso? Y yo volteaba con Chelita y Chelita, ella, la estoy balconeando aquí, pero estaba
pujando, estaba sudando, llorando, y hombre. Y luego, Cristian ya venía en camino y ya tenía alguna dilatación y de repente se regresó. Entonces tuvieron que darle medicamento para que, como inducir el parto, ¿no? Entonces, lo que me dicen es que ese medicamento provoca dolores mucho más fuertes que solamente las contracciones naturales, ¿verdad? Entonces, pobrecita Chelita, ¿verdad? Yo estaba ahí sufriendo con ella, ya no sabía qué decirle, ya no sabía qué orar, ya no sabía ni qué, estaba llorando ahí con ella literalmente, ¿verdad? Cuando estaba ahí con los dolores. Y se alivia y pasa toda esa experiencia. Y la primera expresión es, no quiero tener más hijos. ¿Sí o no? Todas las mujeres después de que pasaron por esa situación, dicen, no más, ya me voy a operar o tú te operas, pero ya no quiero más hijos. Es cuestión de tiempo para haber tenido a tu bebé en tus brazos y experimentar el amor que se te olvidó todo dolor y es, quiero otro. ¿Verdad? Me sorprende, ¿verdad? Los que tienen 4 o 5, a veces, híjole, ¿verdad? Qué grueso, o sea, yo creo que si yo tuviera esa experiencia de dolor, yo no volvía a tener hijos, yo con uno decía ya. Pero qué valientes las mujeres que tienen 2 o 3, ¿verdad? Mi mujer, ¿verdad? Es una valiente porque ya es el tercero y ahorita dice, no más, pero estoy esperando que nazca, ¿verdad? Para que me diga otro, ¿verdad? Pero ¿sí o no es así? La experiencia de la bendición de un pequeño, abrazarlo, besarlo, alimentarlo, verlo crecer, verlo hacer sus gracias, se te olvida todos los dolores, todas las contracciones, todas las noches que no dormiste, todas las penurias que viviste, ¿verdad? Durante el embarazo, y estarías dispuesta a volver a tener otro hijo. Lo mismo es en el Señor. Una vez que experimentas la dulzura de la victoria de Dios en tu vida, en tu matrimonio, y dices, ay, gracias, Señor. Dices, lo que venga, ¿verdad? Que tiene, de esta ya me sacó el Señor y me va a volver a sacar. Porque esa promesa es la que nos mantiene vivos. Muchas son las aflicciones del cristiano. Las personas íntegras sufren muchas dificultades, dice la otra versión. Pero el Señor siempre llega al rescate en cada situación. Ese es el balance, iglesia. Por último, el último pasaje que tengo es el Salmo 27:5. Dice, porque en el día de la aflicción Él me resguardará. ¿Dónde dice? Ya me dejaron abajo otra vez. En su morada, dice. Al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Donde el rey David encontró el resguardo de su vida ante la aflicción, fue en la presencia del Señor. Solamente recordar la presencia de Dios en nuestra vida y tener una relación íntima con el Señor es lo único que nos va a poder lograr mantener un balance en nuestra vida. Porque en el día de la abundancia, mientras tú tengas una relación con Dios íntima, mientras estés en su morada siempre y estés disfrutando del tabernáculo, siempre te vas a acordar que lo que tienes es por parte de Dios. Y vas a darle gracias a Dios por eso. Pero también en el momento del dolor, de la aflicción, mientras tú tengas una relación íntima con el Señor, también vas a recordar que aunque estés pasando por una situación difícil, Dios siempre te va a sostener. En estas dos líneas, creo que tenemos que aprender a vivir siempre. Porque tarde que temprano estaremos involucrados en una situación así siempre. Sea que tengas bendición, no es el deseo de nuestro corazón, pero siempre va a haber situaciones de aflicción en nuestra vida. Jesucristo lo prometió. Dios dijo, en el mundo van a tener aflicción. Dios nunca prometió que no íbamos a tener dificultades. Dios dijo, en el mundo, mientras vivan en este mundo, van a vivir y va a haber dificultades. Pero la promesa preciosa es, pero no se preocupen, yo ya vencí al mundo. Enfréntenlo con dignidad, enfréntenlo con valentía. En el tiempo de la abundancia, iglesia, acuérdate lo que Dios es para ti. Pero también en el tiempo de la aflicción, del dolor, acuérdate que Dios es el que te sostiene. Voy a pedir a los muchachos de la alabanza si pueden pasar, por favor.